vamos a iniciar un tema que quizás nos va a llevar algunos jueves estudiando el mismo tema, pero hoy vamos a hacer como una introducción. Lucas capítulo 7, vamos a leer a partir del verso 36. Lucas capítulo 7, a partir del verso 36. Este texto que vamos a leer, lo vamos a leer de corrido, de completo. Es un texto exclusivo en Lucas, no se cuenta ni en Mateo ni en Marcos. Y es una historia maravillosa que enseña muchas cosas, pero dentro de una de las cosas que enseña es acerca de el amor hacia Dios, cómo manifestamos el amor hacia Dios. Y dentro de esas manifestaciones que hoy vamos a ver está nuestro tema, el tema que vamos a ir trabajando durante estas semanas. Amén. Así que yo he titulado esta enseñanza como ¿cómo manifestamos el verdadero amor por Cristo? ¿Cómo manifestamos el verdadero amor por Cristo? Y vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a partir del verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era, diga conmigo, pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que lo había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tremenda historia, ¿verdad? Ahora, vamos a mirar, dentro de esta historia, dentro de esta enseñanza, hay mucha tela por cortar y muchas cosas que hablar, pero nos vamos a enfocar, no vamos a mirarlo verso por verso, sino que vamos a mirar ciertas cosas que nos permiten entender cómo manifestamos verdaderamente el amor a Dios. Cuando leemos el texto de corrido, quizás podría pensarse que Dios ama al que le sirve, ¿verdad? Amén. O que Dios perdona al que le sirve. Pero la realidad es distinta, la realidad es diferente, es todo lo contrario. Dios nos amó a nosotros primero, y por ende nosotros lo amamos a Él. Y cuando nosotros lo amamos a Él, manifestamos nuestro amor hacia
con buenas obras. Lo cual significa de que nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. ¿Me he hecho entender? No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para vivir en buenas obras. Amén. Y cuando entonces entendemos esto, la pregunta es cómo manifestamos verdaderamente el amor que nosotros tenemos hacia Dios. Porque nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Ahora, lo primero que quiero decir esta noche es que el amor por el Señor solo se manifestará en una persona que tiene verdadera revelación del Señor Jesucristo. Ahorita estábamos cantando, yo no lo había planeado así, pero me gusta poner atención a lo que estoy cantando. Y estábamos cantando, Yo quiero verte. Amén. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Amén. Ahora, cuando hablamos de Yo quiero verte, no estamos, o yo lo entiendo de esta manera, no estoy cantando de que lo quiero ver físicamente, sino que lo quiero conocer más, que quiero tener una mayor revelación de Él. Y aquí vemos en esta historia unos personajes, ¿verdad? Indiscutiblemente el personaje central, ¿quién es? Jesucristo. Amén. Pero hay dos personajes secundarios, que son el fariseo y que son la mujer, la pecadora, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de fariseo, nosotros tenemos un concepto peyorativo del término, ¿cierto? Fariseo, doble, torcido, ¿sí o no? Fariseo, ¿qué más se le viene a la cabeza? Una persona hipócrita, ¿cierto? ¿Qué otra cosa se le viene a la cabeza? Falsa, que no se puede confiar en él, ¿verdad? Pero como ese es el término peyorativo, ¿verdad? Pero en el tiempo de Jesús no era así. El fariseo, la palabra fariseo significa uno que está apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para servir y vivir para el Señor. O sea que los fariseos asimismo se habían apartado para servir al Señor. Entonces eran personas estudiosas de la palabra. Eran personas celosas en cuanto al cumplimiento de la ley mosaica, pero también en cuanto al cumplimiento de la ley oral, es decir, de las costumbres y de las tradiciones de todo el pueblo, de sus ancestros. O sea que era una persona importante. De hecho, la gran mayoría de los religiosos que conformaban lo que conocemos como el Sanedrín, para aquel que no entienda qué es eso del Sanedrín, eran simplemente 71 hombres que tenían una posición importante dentro del pueblo judío y que tomaban las decisiones religiosas, políticas y sociales del pueblo en ese entonces. Ahora, cuando hablo del Sanedrín, la gran mayoría de los miembros del Sanedrín eran fariseos. Pablo era fariseo. Amén. O sea que estamos hablando de personas estudiosas y esmeradas por el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, ese es uno de los personajes. Pero el otro personaje es una pecadora, ¿cierto? Note que el fariseo declaró que esa mujer era pecadora. Ahora, los fariseos llamaban pecadores a todos aquellos que no interpretaban la ley como ellos la interpretaban. Los llamaban pecadores. Llamaban pecadores también a las personas que tenían un trabajo poco honroso. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Cuántos se acuerdan de Zaqueo? El publicano. Cuando vieron que Jesús entró a la casa de Zaqueo, dijo, ese no es nada, se reúne con pecadores. ¿Lo nota? Porque ellos, los fariseos, llamaban a las personas que tenían trabajos poco honrosos como pecadores. Pero también llamaban pecadores a aquellos que tenían trabajos inmorales. Y parece ser que esta mujer era prostituta. En otra versión dice que él, pensando en sí mismo, viendo la situación que estaba sucediendo, dijo, este no es profeta ni nada, porque se deja tocar de esas. O sea, hablando de una prostituta. Entonces, parece
parece ser que esta mujer era prostituta. Entonces estamos hablando de un hombre muy importante, muy versado en el conocimiento de la palabra, porque recuerde que los fariseos eran estudiosos de la palabra y tenían mucho conocimiento de la ley, y estamos hablando de una pecadora que no tenía tanto conocimiento de la ley. Pero aquí es donde está lo importante y lo interesante del asunto, porque el que tenía mucho conocimiento no pudo ver al Cristo, no pudo identificar a Jesucristo. ¿Quién era Él? Mas la pecadora que no tenía tanto conocimiento, sí lo pudo identificar. Amén. Ahora, a lo que me estoy refiriendo con esto es que nosotros no vamos a poder manifestar el amor hacia Dios si no tenemos una verdadera revelación de quién es Dios, de quién es Cristo para nuestras vidas. ¿Conoces tú realmente a Jesús? ¿Entiendes quién es Él? Y el domingo estábamos hablando de algunas características importantes acerca de Él. Él es el Dios eterno, Él es el Dios omnipresente, Él es el Dios omnipotente. Tenemos revelación de quién es nuestro Señor. Y decíamos el domingo que cuando tenemos revelación de quién es el Señor, entonces estamos estables y seguros, aún en medio de las dificultades y de las adversidades, porque sabemos que el que ha prometido es fiel. Amén. Para cumplir. Amén. Así que el amor por el Señor solo se manifestará en una persona que tiene verdadera revelación del Señor. Porque estábamos hablando de un fariseo que tiene conocimiento, pero recuerden lo que dice la palabra, que el conocimiento envanece. Primera de Corintios capítulo 8 dice, verso 1, dice que el conocimiento envanece. Bueno, si usted lo quiere tomar, si usted quiere tomar notas allí de ese versículo, usted después lo busca. Pero, ¿qué significa eso de envanecerse? Significa de que dejamos de, o no podemos ver a Cristo y nos centramos en nuestra propia persona. Y entonces mucha gente dice, es que yo. ¿Ha escuchado a muchas personas, a muchos predicadores solamente hablando de Él? Se ha envanecido. Porque cuando nosotros predicamos de Jesús, no predicamos de nosotros mismos, predicamos al Cristo y al Cristo resucitado. Amén. Y cuando tenemos mucho conocimiento y poca revelación, entonces nos centramos en nosotros mismos. ¿Aló? Amén. Y no podemos ver a aquel que nos ama tanto. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la pecadora sí tenía revelación. Sí tenía revelación. Acompáñenme por favor a Efesios. A Efesios capítulo 1. Y miremos allí un texto. Efesios capítulo 1. Y miremos el verso 17. Ahora, el contexto de este texto es que Pablo está orando por los de Éfeso. Esta es una de las oraciones más bonitas que hay dentro de la palabra y que usted la puede orar por sí mismo. Efesios capítulo 1, empieza desde el verso 15, pero nos vamos a centrar en el verso 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de ¿qué? ¿En qué? En el conocimiento de Él. O sea que no podemos tener mero conocimiento. Se requiere revelación del conocimiento que tenemos para poder ver a Cristo, para poder entender quién es Él. Amén. Amén. Ahora, aquí Pablo está diciendo que él ora por los de Éfeso para que Dios le dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Amén. Y estábamos diciendo que el mero conocimiento sin revelación envanece, pero el conocimiento revelado enriquece. Amén. Enriquece mucho. Y note algo bien interesante aquí, es que el Espíritu que nos va a dar revelación es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede revelar a Jesús. Amén. Así que cuando tú tienes mero conocimiento
conocimiento y te conformas con ello, te conformas con algo que tú tienes solamente en tu mente, pero no has permitido que el Espíritu Santo lo baje a tu corazón y puedas vivir, no solamente tener un conocimiento, sino vivir. La revelación del conocimiento nos hace tener una vida agradable a Dios, una manifestación de verdadero amor por Dios. Por eso es que usted ve a algunos cristianos que tienen el conocimiento. Yo les pregunto, ¿fornicar es malo? Sí. Pero hay muchos cristianos fornicando. ¿Lo entienden? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Robar es malo? Sí. Pero hay muchos cristianos robando. Entonces tienen el conocimiento, mas no la revelación, porque la revelación es la que te hace vivir. Amén. Vivir de una manera indicada y adecuada que agrada a Dios. Amén. Pero eso solo se va a lograr a través de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Me hago entender? Nota lo que dice la palabra en Juan. Vaya conmigo a Juan. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Cuando estén allí me dicen amén. Wow, las Biblias más rápidas de Mosquera. 14:26. Hablando del Espíritu Santo. Y estamos hablando que es el Espíritu Santo el que nos dará revelación acerca de Jesús, ¿verdad? Y dice a partir del verso 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿cuántas? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que una de las funciones del Espíritu Santo es enseñarnos y recordarnos. Amén. Pero no solamente eso. Mire por favor en el capítulo 15, en el verso 26. Capítulo 15, el mismo verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, ¿verdad? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio ¿de quién? Acerca de mí. O sea que es el Espíritu Santo el que nos enseña y el que nos revela la persona de Jesús. Por eso es que es tan importante que tú tengas comunión con el Espíritu Santo. Yo les pregunto, solamente a manera de pregunta, no me lo responda, pero ¿hace cuánto que tú no le dices al Espíritu Santo, Espíritu Santo, te amo? Espíritu Santo, buenos días. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, dirígeme. Espíritu Santo, permíteme ser guiado por ti para tomar esta o aquella decisión. ¿Aló? Y quizás muchos de nosotros tendrían que decir, uy, hace rato. ¿Aló? Y déjame decirte que ese es el problema de muchos de nosotros. Que estamos siendo dirigidos por nuestro propio conocimiento, mas no por la revelación que trae el Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen el propósito de Dios en sus vidas? No voy a leer ese texto, pero usted lo puede anotar y después leerlo en su casa. Primera de Corintios 2:9, lo voy a parafrasear. Primera de Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. Dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni en corazón de hombre ha subido, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Amén. O sea, quiere decir ese verso que Dios ha preparado cosas muy grandes para ti. Cosas que tú ni puedes imaginar, ni puedes entender, ni puedes dimensionar, porque son sumamente grandes. Y bueno, si estuviera el verso hasta ahí, pues uno dice, bueno, sí, pero el verso 10 dice, pero Él nos las reveló por el Espíritu Santo. Así que el propósito de Dios en tu vida será revelado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cristo será revelado en tu vida por el Espíritu Santo de Dios. Y tú necesitas
va a alertar sobre muchas cosas. Te va a alertar sobre muchas cosas. Dale el espacio para que Él te hable también. Cuando ores, permite que Él te hable. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, ¿verdad? Pero el problema de muchos de nosotros es que los que hablan somos solamente nosotros. Y papá, yo quiero esto y aquello y lo demás allá. Bendiciones, chao. Y no le estamos dando el espacio para que Él hable con nosotros, para que Él nos revele a nosotros, para que Él declare cosas que nosotros quizás no conocemos y que Él desea que conozcamos. ¿Aló? Así que solo el amor por Dios. Todo esto que he dicho es para reafirmar que el amor de una persona hacia Dios solo se manifestará en aquellos que tienen revelación de Dios, que conocen a Dios, que tienen estrechez con Dios, que conocen qué es lo que Dios tiene para ellos. Cuando tú conoces la dimensión de lo que Dios tiene para ti, tú solamente atinas a decir: Señor, gracias. Es tan grande lo que tú tienes conmigo, es tan maravilloso lo que tú tienes conmigo, tu amor por mí es tan infinito que lo único que me queda es vivir para ti en agradecimiento completo. Amén. Ahora miremos tres cosas más, a través de las cuales a través de las cuales nosotros, tú y yo, podemos manifestar el amor por Cristo. Y la primera es: el amor por Cristo se manifiesta a través de la sumisión y la obediencia. Note que estoy diciendo dos cosas ahí: sumisión y obediencia. Son dos cosas distintas. A veces nosotros confundimos sumisión y obediencia, pero no es así. Sumisión es una cosa y obediencia es otra. Y tienen que ir de la mano. Si no van de la mano, no funciona la cosa. Les pongo un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan la parábola que Jesús declaró que un hombre tenía 2 hijos y que al mayor le dijo: ve al campo y trabaja en el campo? ¿Se acuerdan de esa parábola? Él le dijo: no, que va, yo que me voy a ir para el campo, no, de malas, ábrase. Y se rebeló. ¿Aló? Después vino el menor y le dijo: papito, yo quiero que tú vayas y trabajes en el campo. Y le dijo: sí, papá, claro que sí, yo voy. Pero resultó que pasaron dos cosas. La primera, el que se rebeló y dijo que no, después se puso a pensar y dijo: oiga, no, sí, yo tengo que ayudar a mi papá. Y se fue y trabajó. ¿Eso qué es? Obediencia. Pero no había sumisión, ¿verdad? Porque él se rebeló contra su papá. Se enfrentó contra su papá. Y el otro tenía sumisión, pero no obediencia. Porque dijo: no, qué pereza, yo por ahí no voy. Yo ya tramé a mi papá con la respuesta que le di. Chao. Entonces, uno tenía sumisión y otro tenía obediencia. Ninguno de los dos estaba en lo correcto. Tiene que haber sumisión y obediencia. La sumisión y la obediencia te dan autoridad a ti. Vuelvo y repito eso. La sumisión y la obediencia te dan autoridad a ti. No, parece que no lo entendieron. La sumisión y la obediencia te dan autoridad a ti. Cuando tú eres sumiso y obediente, tú le dices al diablo: te vas en el nombre de Jesús. Y él tiene que irse. Amén. ¿Aló? Amén. La sumisión y la obediencia te dan autoridad en el ámbito espiritual. Amén. Entonces estamos hablando de que el amor por Cristo se manifiesta a través de la sumisión y la obediencia. Veamos cómo esta mujer manifestó eso. Volvamos a Lucas, capítulo 7, y leamos en este momento, para este caso, el verso 37 y 38. Volvamos a nuestro texto base. Versos 37 y 38. ¿Estamos ahí? Lucas 7, 37 y 38. Dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, ¿a dónde? A sus pies, y llorando,
comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? O sea, esa historia está como rara, porque ¿cómo, si esa mujer era pecadora, se metió en la casa del fariseo? Buena pregunta, ¿cierto? Sí. Resulta que en el tiempo de ellos, cuando una persona invitaba a un maestro o a un rabino a su casa, la costumbre era que las puertas quedaban abiertas para que todo aquel que quisiera venir a escuchar las perlas que el maestro iba a enseñar tuviera entrada. Así que las puertas del fariseo ese día estaban abiertas para todo el mundo, para que todo aquel que quisiera venir a escuchar pudiera escuchar a Jesús. Así que por eso entró la mujer. Pero note que muchos de los que entraron se sentaron a la mesa con Jesús. Pero esta mujer era a los pies de Jesús. Y cuando vemos esta actitud, habla de sumisión. Amén. Habla de que ella reconocía en Jesús no solo un maestro o un rabí, sino que reconocía que Jesús era el verdadero Mesías. Amén. Cosa que el fariseo no pudo ver. El que tenía tanto conocimiento no lo pudo ver. Pero esta mujer tenía revelación de quién era Jesús. Y cuando uno tiene revelación de Jesús, lo único que le queda a uno es postrarse a sus pies. Amén. Postrarse a sus pies. Así que no solamente sumisión, estar a los pies no solamente indica sumisión, sino también disponibilidad para obedecer la orden que el Señor ve. Amén. Amén. Y esta mujer manifestó estas dos circunstancias en la vida de ella. El estar a los pies de Cristo habla de completa rendición, de un reconocimiento de su señorío y de la disposición para obedecerle. La pregunta es, ¿obedeces tú al Señor? Esa es una buena pregunta. ¿Obedeces tú al Señor? ¿Reconoces su señorío y lo obedeces? Porque dije yo ahora, ¿cuántos aman al Señor? Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos aman al Señor? Amén. Ahora miren lo que para Dios es amar, porque estamos hablando de sumisión y de obediencia, que el amor se manifiesta a través de esas dos cosas, porque precisamente para Dios el amarlo es estar sujeto a Él y ser obediente a Él. ¿Y sabe que muchos creyentes no son sumisos? En medio de las dificultades reniegan del Señor. ¿Pero por qué a mí? ¿Ha escuchado usted en alguna oportunidad eso? ¿Pero por qué a mí? A mí. Yo creo que quizás en muchas oportunidades nos hemos vivido esas mismas circunstancias, hemos dicho, ¿pero por qué? Y si hay sumisión, la sumisión acepta la disposición de su Señor. A veces hay cosas que Dios planea para nosotros que no están en nuestros planes. ¿Sí les ha pasado? Hay cosas que Dios planea que no están en nuestros planes. Y cuando eso se da, se ejecuta, nosotros decimos, ¿pero por qué? A veces nos falta sumisión, pero a veces nos falta obediencia. Y es precisamente lo que Dios busca de una persona que dice que lo ama. Vaya conmigo a Juan, capítulo 14. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente? Necesito que me ayudes ahorita, Danielita, para leer ese verso, por favor. Juan, capítulo 14. Y vamos a leer lo que dice el Señor acerca de aquellos que lo aman. Juan, capítulo 14. Y vamos a leer el verso 21. ¿Estamos ahí? Amén. Juan capítulo 14, verso 21. Yo lo voy a leer de mi Reina Valera 95 y luego le voy a pedir el favor a Daniela que lea
de la Nueva Traducción Viviente. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dice, el que tiene y el que guarda. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero ahora miremos por favor, Danielita, por favor. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Gracias. Note eso. Ahí no dice tiene, sino que acepta. Y eso habla de la sumisión. Y luego dice, y guarda. O sea, que ejecuta. No solamente que acepta, sino que vive en lo que Dios ha establecido. Ese es el que ama a Dios. La pregunta es, ¿verdaderamente amas a Dios? En el ámbito en que Él lo ve. Porque ahorita dijimos todos, amén, aleluya. ¿Aló? Amén. ¿Se acabaron los amenes o qué? Amén. Amén. Sumisión y obediencia. Y luego dice que el que hace estas cosas, el Padre lo amará. Y que Cristo se manifestará a él. Es decir, le dará revelación de él. ¿Quieres tener mayor revelación? Obedece y sé sumiso. ¿Aló? Cuando tú eres sumiso y obediente, tienes autoridad. Cuando tienes autoridad, la ejerces y ves circunstancias y cosas en el mundo espiritual. Y eso te hace entender quién eres en Cristo. Amén. ¿Aló? Capítulo 15, denle la vuelta a la hoja. Capítulo 15, verso 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera de Juan, a las cartas. Primera de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, a partir del verso 3. ¿Estamos ahí? Amén. Primera de Juan, al final, ya casi llegando a Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 5, a partir del verso 3. Voy a esperar para que lleguemos todos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. ¿Estamos ahí? Ok, gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra ahí. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces aquel que dice amar a Dios es aquel que acepta y ejecuta lo que Dios dice que debe ejecutar. ¿Aló? Amén. Pero yo, ¿por qué me voy a bautizar? ¿Qué? Es un mandamiento del Señor. Amén. Y bueno, y podríamos poner miles de ejemplos, ¿cierto? Amén. Miles de ejemplos. ¿Amas verdaderamente a Dios? Entonces empieza a vivir una vida acorde a lo que Él ha dicho que debes hacer para que puedas manifestar verdaderamente el amor por Él. ¡Aló! Amén. Bendito sea su nombre. Bueno, hoy están como muy callados. Al principio muchos amenes. Gloria a Dios. Bueno, ahí vamos masticando, ¿verdad? Amén. Gloria al Rey. Él es bueno. Amén. Nuestro Dios es maravillosamente bueno. Entonces, la primera manifestación que nos enseña esta mujer es sumisión y obediencia. Amén. ¿Cómo manifiestas el amor por Dios? Sumiso y siendo obediente. Viene esto a mi mente. Yo no me imaginaba nunca. Es más,
Yo sabía que había un municipio que se llamaba Mosquera, pero nunca me imaginé que iba a ser pastor en el municipio de Mosquera. Si ustedes no saben, yo vivo en Bogotá, yo todos los días viajo, pero yo nunca me lo imaginé. Yo me imaginaba otra cosa totalmente distinta, pero vuelvo y le reitero, los planes de Dios a veces nos dicen, pero como ordene, aquí estoy. Amén. Mosquera, a mí me dijeron, alístese, vas a pastorear una iglesia en Mosquera. ¿Y dónde es eso? ¿Aló? Sumisión y obediencia. Y el Señor me trajo aquí con una promesa. Y cuando iniciamos, los jueves, las reuniones de los jueves, a veces éramos el hermano Edison, yo y el hijo de él. Gloria a Dios. Otras veces era mi esposa, yo, Carolina y el esposo de él. Pero creímos. Amén. Y seguimos adelante. Amén. Y ya hoy los jueves nos reunimos casi 40 personas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, la segunda cosa es que el amor por Cristo se manifiesta a través del servicio. Escucha esto porque este es nuestro tema. De aquí en adelante vamos a seguir trabajando acerca de esto, del servicio a Dios. El amor a Dios se manifiesta a través del servicio. Ahora, ¿cómo lo manifestó esta mujer? Volvamos al capítulo 7 de Lucas y miremos el verso 44. Capítulo 7, verso 44. ¿Estamos ahí? Capítulo 7, verso 44. Haciendo referencia a que el amor por Cristo se manifiesta a través del servicio, de servirle. Note lo que dice, verso 44. Entonces mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Ahora usted se preguntará, y bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el servicio? Muchísimo. Cuando usted entiende el trasfondo de ese asunto, entonces entiende por qué es servicio. Le explico. Cuando una persona llegaba en la cultura judía, en los tiempos del Señor, cuando una persona noble llegaba de visita a una casa, se hacían varias cosas que exaltaban y que magnificaban su nombre. Primero, lo recibía el anfitrión, le ponía su mano derecha en el hombro y le daba un beso en su mejilla izquierda. Y eso hablaba de respeto, de honorabilidad. Luego lo ungía con aceite. Y eso hablaba de que él reconocía que esa persona era un ungido y que abría y disponía su casa para que Dios hablara a través de esa persona. Y tercero, cogía al sirviente de la casa, al esclavo de más bajo rango, lo colocaba a la puerta de la casa con un balde de agua para que cuando terminara de recibirlo al anfitrión, el sirviente, el esclavo, lavara los pies de él. ¿Por qué lavaba los pies? Porque sus zapatos, ¿qué eran? No eran cerrados como los nuestros, eran sandalias. Era un pedazo de suela amarrada con cordones y las calles no eran pavimentadas, sino que en invierno, en verano eran polvorientas y en invierno llenas de barro. Entonces las personas cuando llegaban le lavaban los pies. Note que el fariseo no hizo nada de eso. ¿Qué significa eso? Que el fariseo no veía en Jesús una persona digna de tales atenciones.
Pero la mujer que tenía revelación se hizo el sirviente más bajo de esa casa y atendió al Señor, lo que no hizo el dueño de la casa. Así que lo que ella hizo ahí habla de servicio, porque podríamos decir aquí, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Uy, pero bien poquitos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Y cuántos de esos hijos son siervos de Dios? Amén. Amén. Somos hijos que sirven. Amén. Que sirven a la obra del Señor. Y bueno, tú puedes servir al Señor de muchas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, cumpliendo la gran comisión. Ese es el llamado que nos ha hecho el Señor y ese es el servicio que debemos hacer. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿a cuántos en estos últimos 2 meses le has compartido de Jesús? No me conteste, pero solamente reflexiónelo ahí. Santo Dios. ¿A cuántos les has compartido de Cristo? De tu Señor. Porque cuando tú hablas de tu Señor, tú le compartes de tu Señor a otro, estás sirviéndole a Él, estás sirviendo para añadir al reino de Dios. Pero otra manera de servir, y bueno, eso es chévere, ¿cierto? Eso es muy bueno. ¿Cuántos sienten gozo cuando ustedes llevan a alguien, a una persona a los pies de Cristo? Amén. Eso es un gozo indescriptible, maravilloso. Poder uno llevar a alguien a los pies de Cristo, eso es un gozo tremendo, maravilloso. En esta semana una hermana de aquí de la iglesia me contaba cómo el Señor la dirigió a predicarle a un indigente. O sea, fue algo sobrenatural, maravilloso. Y al instante ella decía, pero qué tal que me pegue, qué tal que me diga, qué tal que se enoje, qué tal que... Los peros, ¿verdad? Pero fue valiente y empezó a hacerlo. Y después vio cómo esa persona abría su boca para confesar a Cristo como Señor y Salvador. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Así que no nos privemos de ese gozo y de esa alegría, simplemente por conceptos ahí en nuestra mente, pensamientos en nuestra mente que nos impiden hacer lo que debemos hacer. Porque el Señor dice, yo llenaré tu boca. Ay, pero ¿qué le digo? Él la va a llenar. ¿Aló? Él tiene el control del asunto. Solamente necesita que tú seas valiente. Y esa es una manera de servirle al Señor. Pero otra manera de servirle al Señor es colocando tus dones y talentos al servicio de la iglesia local, donde tú te congregas. ¿Aló? Y a veces nos sentamos y estamos como muy cómodos sentados. Pero ¿sabe? Usted puede servir de muchas maneras en este lugar. Necesitamos maestras de iglesia infantil. Necesitamos diáconos. Necesitamos personas que estén en el grupo de la alabanza. Necesitamos personas que conformen el grupo de evangelismo. ¿Se acabaron los amenes? Amén. No sabíamos. Bueno, ya se están enterando, gloria a Dios. Amén. Necesitamos personas que hagan el aseo en este lugar. Amén. Ah, bueno, gloria a Dios. Yo creí que ahí se iban a acabar. Somos servidores. Amén, gloria a Dios. Esa es la actitud. Necesitamos personas que tengan un corazón dispuesto para servir en la obra del Señor. ¿Aló? Amén. Él es bueno. Amén. Bendito sea su nombre. Y muchos están, no en esta iglesia, sino por allá en otra iglesia. Muchos están cómodos sentados. Y eso, cuando uno está cómodo sentado, hace evidente algo. Es que no ha entendido que Dios le ha dado dones y talentos para colocarlos al servicio de la iglesia. Cuando tú te sientes muy cómodo sentado y te gusta que te sirvan, pero no servir,
no has entendido que los dones que tú tienes son para colocarlos al servicio de la iglesia local. Amén. Y de esa manera sirves a Jesús. ¿Y cómo voy a servirle yo a Jesús atendiendo aquí a Luis Fernando? Porque es que él hace parte del cuerpo de Cristo. Y la cabeza es Cristo. Amén. Y cuando tú atiendes una de las partes del cuerpo, estás atendiendo al Señor del cuerpo. Amén. Amén. ¿Aló? Amén. Entonces, necesitamos aprender más de esto. Y por eso es que me voy a dar a la tarea de que aprendamos acerca del ministerio de ayudas. Yo estoy haciendo esto como una introducción para que usted entienda que servir a Dios es manifestar, el servir en la iglesia local es manifestarle el amor a Cristo. Pero vamos a entender acerca de los dones. ¿Cuántos de ustedes saben cuáles son sus dones? ¿Cuántos saben que hay diferentes tipos de dones? Amén. Hay dones espirituales, hay dones ministeriales, hay dones operacionales o funcionales o de servicio. Y que cada uno de esos dones o grupos de dones, uno los da al Padre, otro los da al Hijo, otro los da al Espíritu Santo. Ahora, le dejo de tarea esto. Lea Romanos capítulo 12, perdóneme. Romanos capítulo 12. Y ya le voy a decir de qué verso a qué verso. Porque ahí están los dones operacionales. Muchos de ustedes tienen, en su versión Reina Valera 60 dice dones operacionales. Otros dicen funciones. Otros dicen servicios. Y estos dones que da el Padre son los que nosotros ponemos al servicio de la iglesia para que funcione, opere correctamente. Yo no sé si usted ha visto, bueno, si usted estuvo al inicio conmigo, usted veía que yo cantaba, recibía a las personas, predicaba, hacía el aseo, todero. Pero cuando uno es todero, le está robando la bendición a otro. Amén. Entonces yo, cuando empezó a llegar la gente del grupo de la alabanza, yo dije, me quito de ahí. Que canten otros. Llegaron más diáconos, me quito de ahí, que sirvan otros. Amén. Amén. Ahora, ¿estás dispuesta para servir? Amén. A ver, no, hagan borrón, cuenta nueva. ¿Están dispuestas para servir? Amén. Gloria a Dios. Mejoró el asunto. De Romanos capítulo 12, y usted va a leer los versos 6 al 8. Y ahí están los dones. Pero quiero mostrarle lo que está en 1 Corintios capítulo 12, porque yo le hablé y le dije que habían distintos dones. Y quiero mostrárselos a través de la palabra. Capítulo 12 de 1 Corintios. A partir del verso 4. ¿Estamos todos allí? Dice: ahora bien, hay diversidad de ¿qué? ¿Pero quién? A ver, esperemos que lleguemos todos. Permítame que lleguemos todos y entonces ahí podemos leer. 1 Corintios capítulo 12, verso 4. 12, 4. 1 Corintios capítulo 12, verso 4. ¿Amén? ¿Todos ahí? Amén. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que hay unos dones que los da ¿quién? El Espíritu Santo. Luego dice, verso 5: y hay diversidad ¿de qué? De ministerios. ¿Cierto? Dice de ministerios. ¿Pero quién? O sea, ¿de quién está hablando ahí? De Jesús. O sea que hay unos dones espirituales que da el Espíritu Santo. Hay unos dones o llamados ministeriales que hace Jesús. Y note lo que sigue diciendo en el verso 6. Y hay diversidad de ¿qué? Operaciones. ¿Quién tiene una palabra distinta a operaciones? Actividades. ¿Alguien tiene funciones?
Bueno, hay algunas versiones que en vez de decir operaciones o actividades, dice funciones. Y luego mira lo que dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea que hay unos dones que da el Espíritu Santo, hay otros dones que llama el Señor y hay otros dones que da ¿quién? El Padre. Lo que les mostré en Romanos 12, que es la tarea que ustedes tienen, son los dones que da el Padre, que son las operaciones, las funciones o ¿las qué? Operaciones, funciones o actividades, ¿cierto? O actividades. Y vamos a descubrir a través de todo este tiempo, ¿cuántos conocen esos dones operacionales en su vida? Bueno, ustedes dirán, pastor, primero díganos cuáles son. Bueno, leámoslos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vuelva a Romanos capítulo 12. ¿Estamos ahí? A partir del 6 al 8 dice: tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. Esperemos un minutico para que lleguemos todos y todos podamos ser edificados. Entonces estos son los dones operacionales, actividades o funciones. ¿Quién los da? El Padre. Dice ahí, tenemos pues diferentes dones. Estoy en el verso 6. Según la gracia que nos es dada, el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Entonces, ¿el primer don cuál es? Profecía. Úselo conforme al don de la medida de la fe. El de servicio, entonces hay otros que son de servicio. Segundo, el que enseña en la enseñanza. Tercero, cuarto, el que exhorta en la exhortación. El que da o reparte con generosidad. El que preside o lidera con solicitud. Y el que hace misericordia o compasión con alegría. ¿Cuántos son? 7. 7 dones. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen en qué don fluye usted? Porque déjeme decirle algo, usted tiene uno de estos. No, pastor, yo no. No, usted lo tiene, lo que pasa es que no lo conoce. Pero usted lo tiene. Porque dice al inicio, tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. O sea que todos tenemos 1, 2 o más de estos dones. Amén. ¿Cuántos de ustedes lo conocen? Amén. Algunos sí, otros ni idea. Entonces nos vamos a encargar de aprender al respecto y de que usted conozca cuál es su don. Amén. Y que pueda entender lo importante de servir en la iglesia local. Amén. Porque a través del servicio es que usted manifiesta el amor a Dios. Ahora, se me pasó el tiempo, pero la tercera cosa a través de la cual usted manifiesta el amor por Dios es la entrega total. Entrega total. Y simplemente parafraseo el verso donde estamos en Lucas 7 y estamos leyendo la historia de esta mujer. Y dicen en esta historia que ella trajo un perfume, ¿cierto?, de alabastro y lo quebró a los pies del Señor. Les explico. La mujer judía, durante su juventud, ella ahorraba para poder comprar un perfume fino. ¿Recuerdan a María, la hermana de Lázaro? Dice la palabra que ella quebró también un alabastro y que Judas calculó el precio de ese perfume. Él dijo, uy, yo creo que se le llorosearon los ojos. Cuando quebraron ese perfume, él dijo, uy, no, ¿qué hicieron? Eso se puede vender en 300 denarios.
¿Sabe usted cuántos son 300 denarios? Un denario es la paga de un la paga del día de un jornalero común. Entonces vamos a hacer la conversión a nuestro día de hoy, 2017. ¿En cuánto quedó el salario mínimo? 737.717 pesos. Uy, pastor, la tiene clara, ¿no? No, yo consulté para poder hacer el trabajo. Entonces, divídalo por 300. ¿Sabe cuánto le da eso? Le da 24.590 pesos. Estamos convirtiendo los 300 denarios a lo que vale hoy, a pesos, ¿cierto? Entonces dice que son 300. Un denario son 24.590 pesos. Multiplíquelo por 300. ¿Cuánto le da? ¿Alguien está haciendo la operación? No, mi hermana no alcanza. No, tampoco, se quedó cortica. 7.377.000. Miren lo que valía el perfumito. Entonces ella quebró lo mejor que tenía. Pero yo no quiero utilizar esto para decir lo que yo tanto critico, de lo mejor. Y lo mejor no es solamente dinero. Estamos hablando de lo mejor. Y note algo. Dios le pidió lo mejor a Abraham, ¿cierto? ¿Y fue billete? No. ¿A quién fue? Al hijo. Lo que más amaba, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros amamos verdaderamente a Dios, nos entregamos por completo. Estamos dispuestos a entregar lo que más amamos. Y a veces no es billete, porque puede haber que haya una persona con mucho billete y dar 300, 400 o lo que quiera. Para él eso no es problema. Para él lo que ama es otra cosa. Ahora, lo que yo quiero significar con esto es algo puntual. Permítame, se lo leo. Y es que la entrega total para manifestar el amor a Dios, la entrega total es estar dispuesto a morir a nuestros propios sueños y deseos y dedicarnos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a eso? Porque vuelvo a reiterar lo que dije al inicio. A veces los propósitos de Dios van en contravía de los tuyos. Pero la entrega total, el manifestar el amor a Dios, es entregarnos total y decirle: Señor, eso no estaba en mis planes, pero está en los tuyos y yo quiero cumplir tus planes. Amén. Eso es una entrega total. Eso es una entrega total. Amén. Amén. ¿Y estás dispuesto a hacerlo? Gloria a Dios. Mire, yo no entiendo a veces, porque mucha gente logra entender y comprender el plan que Dios tiene con su vida, y resulta que no se empeñan en desarrollarlo. ¿Me hice entender? Amén. Ahora, cuando nosotros entendemos cuál es el plan de Dios en nuestra vida, yo tengo que empeñarme en hacerlo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque hay muchas personas que conocen que Dios tiene un llamado para ellos, pero no se interesan en hacerlo, en desarrollarlo. No se interesan en estudiar la palabra, no se interesan en buscar la comunión con Dios, no se interesan en empezar a caminar en fe en lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Aló? Entonces, amar a Dios, manifestar el amor de Dios, habla de esas tres cosas que ya les mencioné. La primera de ellas, sumisión y obediencia. La segunda, servicio. La tercera, entrega total. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque tú has hablado a nuestro corazón, has inquietado nuestras vidas, Señor. Nos has permitido reflexionar acerca
de esto tan importante que es manifestar verdaderamente el amor por ti, tal como tú, amado Señor, quieres que lo manifestemos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por dejar allí escrito estas historias que no solamente nos conmueven, sino que nos motivan, bendito Padre, a ser cada día mejores. Señor, hoy pedimos como Pablo pedía, que tú nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Queremos conocer más de Él. Cristo le dijo a los fariseos: vosotros escudriñáis la palabra, porque creéis que en ella está la vida, y ella es la que da testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí, que soy la vida. Señor, queremos conocer de ti, queremos tener revelación de ti, un conocimiento revelado de ti. No queremos vivir más religiosamente, no queremos vivir más en tradición, queremos tener una revelación de tu persona y llevarnos, bendito Padre de la Gloria, a un estilo de vida agradable a ti, un estilo de vida que sea un perfume de nardo para ti. Amén. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.